En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente el impacto de las plataformas de streaming en las producciones animadas, convirtiéndose a día de hoy en uno de los pilares fundamentales de la industria de la animación. Solo hace falta fijarse en las producciones más nominadas y premiadas en los certámenes especializados en el medio. Sin ir más allá, en los Annies de este 2024, tanto la película como la serie más nominadas, Nimona y Samurai de Ojos Azules respectivamente, son ambas de Netflix. Y aparte de los premios, otra cosa que hay que tener en cuenta es que últimamente se ve un recibimiento mucho más intenso por parte del público desde estas plataformas digitales que con los clásicos estrenos en medios tradicionales, ya sea cine o televisión convencional. Pero ¿y esto a qué se debe? ¿Es que las grandes productoras se están despreocupando de sus producciones? ¿Está bajando la calidad? ¿O simplemente es que hay más variedad que nunca y precisamente por eso se les está haciendo sombra? En realidad es una suma de varios factores, así que vamos a analizarlos. Para empezar, es evidente que las plataformas digitales están interesadas en financiar, es decir, en invertir dinero en producciones únicas y originales. Quedaros con lo de originales porque después veremos que es un punto importante para esta variedad y para esta novedad que está habiendo últimamente en las plataformas digitales. Y esto evidentemente también incluye a las producciones animadas. Por tanto, si tenemos una mayor inversión económica, tenemos como resultado producciones top debido a equipos súper profesionales y de renombre, así como tecnologías punteras. De esta manera, la plataforma consigue estrenar contenido que les hace resaltar por encima del resto de plataformas, y esa es la estrategia de contenido original que hemos mencionado antes, y por tanto obtiene más espectadores y así más suscriptores. También hay que tener en cuenta que el alcance de estos medios digitales, de las plataformas del streaming, es mucho más amplio que el de los medios convencionales, tanto la televisión especialmente como el cine. A día de hoy prácticamente todo el mundo tiene al menos una suscripción a un servicio de streaming. En mi caso concreto admitiré que tengo hasta 4 y cada vez menos gente está consumiendo contenido nuevo, estrenos en televisión convencional debido a sus limitaciones horarias y locales, que de hecho muchas de estas televisiones convencionales han abierto sus propias plataformas de streaming para que la gente pueda ver su contenido en diferido y en un formato de plataforma online. Por no hablar de la cantidad de gente que cada vez prefiere invertir 5 euros al mes en una plataforma digital y tener un catálogo muy amplio de contenidos en lugar de invertir esos 5 euros en una entrada de cine que solamente le permite un pase a una película en un momento concreto y no infinito como una plataforma. Y he de admitir que sinceramente no defiendo esa posición en absoluto, me duele lo más profundo de mi ser y esto es así, porque para mí ir al cine es una experiencia que no se puede comparar con ver nada en tu casa a través de una plataforma o la televisión convencional, pero desgraciadamente hay mucha gente que no opina igual que yo. Además, este alcance también tiene un punto muy importante que es la globalidad, es decir, los estrenos en plataformas de streaming son o suelen ser mundiales, es decir, que cuando se estrena algo en una de estas plataformas se hace a nivel mundial a la vez, lo cual implica que se crea una comunidad mucho más fuerte y se habla de ello muchísimo más en un momento concreto en redes sociales y en la vida real. Naturalmente esto es algo que con la televisión convencional no ocurre, que está limitada por países, incluso por regiones, si me apuras. Dentro de España hay televisiones de cada comunidad autónoma que no se ven en una y en otra, y también por limitaciones horarias. Por otro lado, en el cine, si bien muchos estrenos suelen ser mundiales, aunque muchas veces se estrenan primero en Estados Unidos, sobre todo si hablamos de películas de Hollywood, no siempre es así. A veces llegan mucho más tarde en un país que en otro y ya se pierde un poco esa unión de la comunidad en redes. Otro factor muy importante de este auge se debe a la libertad creativa que las plataformas ofrecen a los estudios de animación. No solo en contenido, que también pueden tratar temas mucho más complejos, difíciles
diversos y interesantes que en otros medios más convencionales y por tanto abarcan a un público más amplio y tienen más interés por parte del gran público, sino que también tienen mucha libertad de formato, es decir, el número de capítulos en caso de ser una serie, el tipo de animación, la duración de la misma, tanto si es una película como si es una serie por capítulos. Si además a esto le sumamos que el contenido de las plataformas es bajo demanda y no con restricciones horarias, eso da más libertad a la productora a la hora de crear esa película o esa serie, ya que así el espectador puede consumir el producto cuando quiera y como quiera, pues ya sea pausando los episodios a medias, viéndolo todo del tirón como si fuera una película, etc. Y a ver, es que no es de extrañar que nos hayan llamado la atención producciones como Love, Death and Robots, Carol, Intergalactic, Vox Machina, Hazbin Hotel, Samurai de ojos azules, Cortar por la línea de puntos y un largo etcétera, ya que son producciones que probablemente nunca habrían visto la luz en medios convencionales porque suponen un reto a nivel técnico y a nivel argumental, ya que todas estas son series y películas enfocadas a un público adulto con géneros arriesgados y temáticas un poco más raras de ver. Y como bien sabemos, desgraciadamente los medios convencionales, especialmente la televisión convencional, no quiere arriesgar mucho más allá de un target muy infantil en animación, claro. Con esto quiero decir que todas estas producciones que hemos mencionado y muchas más, porque solamente he mencionado algunas que se me han venido a la cabeza, pero podríamos hacer una larga lista desde que está este auge del streaming, son producciones rompedoras, diferentes, con un toque a lo mejor reivindicativo o no, pero tratan géneros y temas que no se suelen ver en medios convencionales en la animación, precisamente porque tienen miedo de invertir el dinero que suponen estas producciones, que no es poco, por miedo a perderlo. Pero porque existe este prejuicio extraño que no sabemos ni de dónde ha salido, cuando se ha demostrado de sobra que estas producciones funcionan a la perfección. Al final, esto es una espiral de miedo a no invertir en este tipo de producciones más especiales por miedo a perder el dinero y por tanto vamos a hacer solo producciones infantiles que seguro que sí se van a consumir, y así en bucle, y es un desastre. Otro elemento a tener en cuenta son las colaboraciones que se hacen con estudios de renombre o con profesionales muy reconocidos dentro de la industria, como por ejemplo My Father's Dragon, que es una película que se estrenó en Netflix en colaboración con Cartoon Saloon, el famosísimo estudio de animación 2D, Oni de Tonko House, la serie del estudio japonés que también se ha hecho muy reconocido en los últimos años. Por otro lado tenemos por ejemplo Chicken Run, El amanecer de los nuggets de la conocidísima Artman de Stop Motion. O por otro lado, con el tema de los profesionales, tenemos por ejemplo Más allá de la luna con Glen Keane, animador mitiquísimo en Disney, o The Sea Beast con Chris Williams, director de Big Hero 6, Vaiana o Bolt, o sin ir más lejos, Pinocho de Guillermo del Toro, que también se estrenó en Netflix. Con esta estrategia lo que se consigue es que los fans de o el estudio como los fans del profesional pues vayan a ver estas producciones seguros, son visitas aseguradas. Y ya cuando estas colaboraciones son reboots, continuaciones o adaptaciones de obras antiguas o clásicas que ya cuentan con su fanbase, funcionan muchísimo mejor incluso, como por ejemplo podría ser La conserje Pokémon, que pertenece evidentemente a la franquicia de Pokémon, She-Ra, que es un remake de la antigua serie, Scott Pilgrim, que es una adaptación de un cómic ya antiguo e incluso con una película de imagen real, pero que se ha reinventado y se ha hecho ahora en animación, o sin ir más lejos, One Piece, del que se hará un remake del primer arco en animación, quitando el live action, que también fue un tremendo éxito. En muchas ocasiones las plataformas funcionan como productoras,
pero también lo hacen como distribuidoras, aunque eso no le quita sinceramente mérito a la hora de apostar por producciones que ninguna otra distribuidora, tanto de televisión como de cine, había querido para sus salas y para exhibir en su medio, y por eso acaban en plataformas de streaming. Al fin y al cabo, la distribuidora no es otra cosa que el canal a través del cual el producto, ya sea serie, película, etcétera, llega al consumidor, a la casa de la gente, y depende mucho de este medio cómo se va a consumir el producto. Es decir, no es lo mismo que esté la película en cines que te llegue directamente en streaming. Los tiempos no son los mismos, la forma de verlo no es la misma. Honestamente no sé cómo se terciará esta situación en el futuro, pero lo que sí que es cierto es que ahora mismo el servicio bajo demanda de las plataformas de streaming es uno de los pilares de las producciones animadas más diferentes, y gracias al que estamos recibiendo productos variados de géneros muy diferentes, de calidad muy alta, tanto en formato como en historia. Personalmente me da mucha pena que los medios convencionales, tanto la televisión como el cine, pero sobre todo la televisión, en cine sí que estamos empezando a ver cómo poquito a poco se abre la veda, aunque todavía le queda mucho, que no se dan cuenta de que apostar por una animación rompedora, fresca, diferente, que trate géneros distintos y variados, igual que la imagen real, es un acierto total. El público está sediento de este tipo de producciones, y basta con ver el éxito que han tenido pues muchas de estas, como Arcane, Pinocho de Guillermo del Toro, Love, Death and Robots, etc. Insisto, sé que en cine hemos visto cosas maravillosas, especialmente este 2023 ha sido un año muy bueno para la animación. A raíz de Spider-Man Into the Spider-Verse, pues hemos tenido Spider-Man Across the Spider-Verse, hemos tenido las Tortugas Ninja, hemos tenido Los Tipos Malos, que no es de este 2023, pero ya me entendéis, va por esta línea. Incluso hemos tenido El Gato con Botas, El Último Deseo, pero en realidad todas estas películas, quitando un poquito Spider-Man, e incluso podríamos mencionar El Chico y la Garza, aunque no tenga este estilo que está de moda ahora de 3D y 2D, quitando estas dos, todas tienen como un target muy general, muy familiar, y no arriesgan demasiado en temáticas, si os dais cuenta, aunque sí tenemos una apuesta técnica muy evidente, que es maravillosa y me encanta que siga por allí, no vemos una apuesta argumental muy fuerte. Creo que todavía falta mucho para ver tanta variedad como vemos en streaming, que cada vez es mayor. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo soléis consumir la animación en vuestras casas? Porque personalmente creo que soy un 60% streaming, 40% cine. Y es curioso porque hace unos 15 años o un poco más, pero no mucho más, era 80% televisión, 20% cine, y ha cambiado muchísimo en pocos años. He de decir que agradezco haber nacido en un sitio donde la televisión convencional me sintonizaba el K3, el Club Super 3 y el 3XL de Cataluña, y tuve animación en general por un tubo de calidad y doblada que me vino maravillosamente para curtirme a día de hoy. Y que no se me olvide también que antes se consumía mucho más también en DVD y VHS o Blu-ray incluso, y hoy en día creo que eso está también súper obsoleto. Ya me diréis, creo que es más bien un objeto de colección. ¿Creéis que al final las salas de cine terminarán desapareciendo eventualmente? Porque a mí me da una angustia pensar eso, espero que no, sinceramente. ¿O creéis que se pondrán las pilas y empezaremos a ver un poquito más de variedad y de chispa, de vidilla en las producciones que se estrenen en medios convencionales? Dejadme todo esto en los comentarios, que ya sabéis que yo siempre os leo. Recordad que si queréis más contenido me tenéis también por redes sociales, y como siempre os dejo los links en la cajita de descripción. Soy Escar Rufa, animadora 3D, y espero que os haya gustado este vídeo. Adeu.